Bueno, la idea es un poco hablar sobre qué significa manejar comunidades judías, liderar comunidades judías en tiempos de gran incertidumbre, como los que vivimos ahora. Pero eran tiempos que íbamos viviendo de gran incertidumbre antes de Simchat Torah del año pasado, ¿no es cierto? Vivíamos ya en contexto de gran incertidumbre antes que venga el 7 de octubre y teníamos que lidiar con un montón de cosas, que esas cosas no desaparecieron, siguen estando presentes y siguen siendo desafíos que tenemos que confrontar. ¿Qué pasaba? Ahí está. Bueno, algunos se acordarán de lo que hablamos el año pasado, aquí mismo en Cancún, sobre qué era lo que estaba pasando en el mundo en los comienzos del siglo XXI, que tenían un impacto enorme en las comunidades judías. El primero, que es lo que mencionamos ayer, vivimos en una época de individuos hiperempoderados. ¿Qué significa esto? Que el ser humano en el siglo XXI tiene más libertad de elección y de acción que en cualquier otro momento de la historia humana. Piensen todas las cosas que ustedes pueden decidir hoy en día que hace 150 años eran impensables. Dónde vivir, cómo vivir, de qué trabajar, con quién casarse, qué religión, qué expresión de género, etc. O sea, la capacidad de libertad que tiene el ser humano genera de por sí incertidumbre, porque no es que ustedes pueden tener un programa comunitario en donde asumen que la gente lo va a seguir. La gente tiene todas las opciones que quiere, digamos, y muchísimas más de las que podíamos haber imaginado. Ahora, por un lado, esto genera, como decía, libertad radical, pero también genera mucha angustia, porque el ser humano moderno tiene que todo el tiempo construirse a sí mismo. O sea, hace 200 años no había libertad. No había libertad para poder elegir. Hoy en día no hay libertad de no elegir. ¿No es cierto? Entonces el ser humano tiene que estar todo el tiempo eligiendo su propio camino. Eso genera incertidumbre, porque no sabemos cada uno de nuestros individuos en nuestras comunidades cómo va a reaccionar. Habíamos hablado también, si se acuerdan, los que estuvieron aquí el año pasado, del fenómeno de desintermediación. Las comunidades judías eran intermediarios entre el judío individual y la religión, la recaudación de fondos, la actividad comunitaria. Es decir, en Estados Unidos la gente no donaba a causas directamente, donaba a la Campaña Unida, a la Jewish Federation. Y la Jewish Federation distribuía esa plata. Era un intermediario. Era de la misma manera que para viajar nosotros usábamos un agente de viajes, un intermediario. Ya no existen más intermediarios. El ser humano interactúa directamente con las cosas que quiere hacer. ¿No es cierto? Alguien hablaba ayer que las escuelas en realidad eran intermediarias entre el niño y el conocimiento. Hoy en día tenés Google, tenés ChatGPT, desintermedias el mundo. Eso también genera incertidumbre, porque nosotros hacemos programas, generamos propuestas pensando que todavía ocupamos ese lugar de intermediación y no lo ocupamos. Los individuos son independientes para interactuar con el mundo directamente. Algo muy interesante que está pasando en el mundo es lo siguiente. En la modernidad o en la primera modernidad, había una especie de acuerdo tácito, que el espacio común iba a ser neutro. Si ustedes vienen en Francia, por ejemplo, este tema de que se prohíben los símbolos religiosos, no es por fascismo, es porque hay una postura filosófica que el espacio público es neutro y elementos de religión, política, sexualidad, etcétera, son privados, pertenecen a la esfera privada. En el posmodernismo eso se rompe, porque la gente no quiere que parte de su personalidad pertenezca a lo privado. Quieren
expresar lo que llaman el full self, la totalidad de su ser en el espacio público. No es suficiente, por ejemplo, que haya que la homosexualidad sea legal en el ámbito privado. Hay que hacer un Pride Parade, ¿no es cierto? Hay que expresarlo en el ambiente público. Entonces, y esto es solo un ejemplo, piensen en todas las cosas que antes eran privadas y ahora uno las quiere expresar en el espacio público. Esto determina que los individuos que están en nuestras comunidades no solamente quieren participar en algo común, quieren expresar su individualidad en forma radical. Esto también genera incertidumbre, porque estamos trabajando con gente que no quiere someter o sumergir su autoexpresión, quiere tener un espacio total para eso. Hay caos epistémico, es decir, caos epistémico significa que no sabemos más qué es verdad y qué es mentira. Hablaban, como digamos, escuchábamos en la ponencia anterior sobre el social media. En las redes sociales es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Tenemos presidentes hablando de alternative facts, hechos alternativos. No hay alternative facts. Entonces, hoy en día no sabemos en dónde está la verdad. Los referentes de la verdad, que eran, digamos, referentes académicos, políticos, institucionales, desaparecieron. Eso también genera incertidumbre y genera una crisis en la democracia. La democracia no puede mantenerse sin un sustrato compartido de hechos y de un sustrato racional básico. Creemos en que existe una verdad objetiva. Hoy en día no existe verdad objetiva. O sea, existe, pero creemos que no. Digamos, la izquierda habla de que son todos narrativas, o sea, lo que hablaba antes del sionismo. Bueno, si uno le dice eso a un activista palestino, te va a decir, bueno, esa es la narrativa sionista. No, no es un hecho. Hay cosas que no son narrativas, que son hechos objetivos. ¿Right? Entonces, esa diferenciación entre lo que es un relato y lo que es un hecho genera un caos epistémico y genera que la democracia sea muy difícil de mantener. Y después, lo que genera una incertidumbre enorme y que lo sigue generando es lo que se llama la cuarta revolución industrial. Ayer hablamos un poco de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial por sí misma no es tan importante. El problema es inteligencia artificial sumada a otras tecnologías como, digamos, ingeniería genética, biotecnología, el Internet de las cosas. Es decir, hay toda una serie de tecnologías que no solamente permiten hacer cosas nuevas o eficientizan, sino que cambian la esencia de lo que es ser judío y lo que es ser humano. ¿No es cierto? Redefinen los roles institucionales de manera radical. Por ejemplo, si soy un rabino y puedo hacer una drashá con AI, que es mejor que la que se me puede ocurrir a mí, está bien, es un chiste, sé que algunos rabinos lo hacen como para traer la discusión, pero en realidad, en términos muy profundos, genera una redefinición del rol rabínico. ¿Qué hace el rabino ahora? ¿No es cierto? O sea, ¿qué hace el rabino? ¿Qué hace el ser humano cuando se da cuenta que confronta a máquinas que pueden ser más inteligentes que el mismo ser humano? ¿No es cierto? ¿Dónde queda el lugar? ¿Qué significa ser una persona cuando una computadora puede tener conciencia? Es decir, hay un contexto de gran incertidumbre. Y todo esto es antes del 7 de octubre. Una cosa que pasó también antes del 7 de octubre que nos tenemos que preguntar es que ¿qué hizo COVID? Porque ya como que nos olvidamos de COVID, pero fue una disrupción enorme. Y COVID en realidad lo que hizo, al menos en mi opinión, fue acelerar muchos de estos fenómenos que estábamos viendo en el mundo en el siglo XXI. Hay más caos epistémico, porque el tema de si las vacunas, si no, que no sabes a quién creerle, aparece un loco que dice, pónganse, ¿cómo era? Ivermectin, el coso de caballo, que eso hace... O sea, todo un caos epistémico, la gente no confía. El impacto sobre la democracia de COVID fue enorme. De pronto el gobierno te dice, te encierra en tu casa y está todo bien y nadie protesta. O sea,
todo lo que veíamos antes se acelera durante COVID. Hay más virtualidad. Lo que hablábamos antes del rol rabínico pasó durante COVID. Pasó durante COVID porque si uno se conecta vía Zoom al servicio de Shabbat, por ejemplo, ¿por qué me voy a conectar al rabino de mi sinagoga, que es más o menos mediocre, cuando me puedo conectar al servicio de Fabián Skornik, que es el mejor? O sea, toda la virtualización se democratiza la calidad con COVID. O sea, AI lo hace aún más, pero en realidad COVID te presenta una situación en donde cualquiera puede acceder a cosas de alta calidad desde su casa. Y entonces los modelos y los roles cambian muchísimo. El modelo de membresía, por ejemplo, en las comunidades judías cambia. ¿Para qué voy a pagar membresía en mi sinagoga cuando en realidad el Kabbalat Shabbat lo hago en lo de Skornik? O sea, no tiene sentido, pero no le pago a Skornik tampoco. Entonces, ¿de qué vive él? ¿Y de qué vive mi sinagoga? En fin, el modelo de membresía, yo soy miembro de un centro comunitario, pero no voy porque es COVID, ¿qué hago? ¿Le sigo pagando membresía? Es decir, había un ambiente de fin de reino, un ambiente de que el modelo comunitario que teníamos se estaba rompiendo por los cambios que dije antes, por COVID. Y sobre esta situación de ruptura, de fractura, cae el 7 de octubre. Y la pregunta del 7 de octubre es un poco la que nos hacíamos con COVID. ¿Es un acelerador o un desacelerador de ciertas incertidumbres? Es decir, ¿potencia cambios que venían de antes o trae nuevos? O cataliza, por ejemplo, cosas que estaban en ebullición, las trae al frente. ¿No es cierto? Y lo que yo pienso es que el 7 de octubre trae incertidumbres nuevas e incertidumbres, digamos, acelera algunas cosas y desacelera otras. Genera nuevas incertidumbres y refuerza las viejas. En primer momento genera muchísimas incertidumbres en Israel. O sea, lo primero que no sabemos, o sea, ustedes están ahora en una situación de liderazgo comunitario, tienen que planear el próximo año, los próximos 2 años, y hay un montón de cosas que no sabemos sobre Israel que van a tener un impacto enorme en nuestro trabajo comunitario. Por ejemplo, no sabemos si el conflicto se va a expandir y si se va a extender. La guerra puede durar 1 semana más o puede durar 3 años más. O sea, puede terminar en Gaza o puede incluir el Líbano, Cisjordania, Irán, etc. La cohesión social es una gran pregunta. O sea, ¿Israel va a mantener su cohesión social o no? Lo que pasó hasta ahora, es que no hubo un estallido, por ejemplo, de los árabes israelíes. ¿Va a haber? No sabemos. O sea, lo que está pasando entre los Haredim y los Hilonim, por ejemplo, ¿va a llegar a un punto, a un boiling point en donde se va a romper del todo? No sabemos qué es lo que va a pasar ahí. La economía, las sanciones, la extensión de la guerra. La guerra cuesta 600 millones de shekel por semana. O sea, en algún punto, digamos, la economía se rompe. Los miluimnikim, como decíamos antes, las sanciones económicas. Por primera vez, el gobierno francés prohibió a que empresas israelíes presenten en una feria de armas. O sea, ¿qué va a pasar con la economía israelí? Es una incertidumbre que va a tener impacto sobre sus comunidades, porque si yo soy un donante, por ejemplo, en México, y viene, no sé, el Deportivo y me dice, dame una donación de $10.000, y veo que en Israel la economía está en las cuerdas, por ahí voy a decir, no, le voy a dar a Israel este año porque sé que están en problemas. Es decir,
genera una situación donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con la situación internacional de Israel. Puede ir también para cualquier lado. No sabemos, por ejemplo, cómo el gobierno y la sociedad van a estar alineados. ¿Va a haber un gobierno que responda a la sociedad o un gobierno, como es hasta ahora, francamente, basado en su propia subsistencia y no alineado con las prioridades sociales? Y todo esto también va a tener influencia en nuestras comunidades. Además de eso, tenemos grandes incertidumbres en las comunidades diaspóricas. Estamos hablando muchísimo sobre lo que pasa con el antisemitismo, es el tema del momento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Esto es un blip? ¿Es un momento en la historia que, bueno, cuando termine la guerra se va a calmar, va a pasar? ¿Hubo momentos así en el pasado? No le pongamos tanto pánico. Hay otra lectura, que es que en realidad los últimos 50, 60 años tuvimos un recreo, tuvimos un break. Y ahora volvemos a la situación pre-Segunda Guerra Mundial, en donde el antisemitismo es un feature, una característica básica de la sociedad que todos los judíos se enfrentan. O sea, lo que nos pasó a nosotros en las últimas décadas fue único en toda la historia judía. Es decir, que podamos vivir todas nuestras vidas prácticamente sin confrontar antisemitismo, nunca pasó en la historia judía. Y bueno, y nos acostumbramos. Pero en realidad, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Vamos a volver a esa realidad en donde el antisemitismo es parte integral de la sociedad y de la vida judía? ¿O vamos a volver al recreo? ¿Vamos a volver al break ese que tuvimos? O sea, ¿vuelve la historia o no? ¿No es cierto? Y esto es un tema importantísimo. Porque también cambia la autoconciencia que van a tener los judíos de sí mismos en un mundo con mucho antisemitismo. Y el antisemitismo va a generar una restricción de la libertad individual que tienen los judíos. No lo digo a nivel político, a nivel legal, lo digo a nivel, digamos, existencial. Habíamos hablado antes que este es un momento de libertad individual muy grande. Bueno, pero si los judíos están restringidos por el antisemitismo, eso rebaja la libertad que tenemos para tomar opciones libremente. Hoy en día, ya en los Estados Unidos, muchos espacios progresivos o woke están vedados para los judíos, si bien no de jure, de facto. De hecho, nadie va a ir a un espacio woke porque se convirtieron en espacios antisemitas. Ahora, la diferencia con el antisemitismo de ahora y el antisemitismo previo, digamos, el antisemitismo de izquierda con el de derecha, no es que uno es más peligroso que el otro, los dos son iguales de peligrosos, y by the way, los dos usan el mismo argumento. El antisemitismo de última es una teoría conspirativa. Y tanto la derecha como la izquierda usan esa teoría conspirativa que los judíos son una especie de conspiración secreta que dominan el mundo. Es el mismo argumento en la izquierda y en la derecha. La diferencia es para los judíos que el antisemitismo de izquierda sucede en espacios en donde los judíos quieren estar. Digamos, hay una fraternidad americana en un college en Oklahoma, se llama Sigma Kappa Pi, es white supremacist, es supremacista blanca, racista del sur. Fueron antisemitas de toda la vida y son fuertes. Pero ningún judío se enteró, porque ningún judío quiere participar en Sigma Beta Chi. Pero cuando el espacio de queers o whatever, o social justice dice los judíos o los sionistas no son bienvenidos, ahí a los judíos les duele, porque son espacios donde el judío sí quiere estar. ¿Cierto? Entonces, eso determina que una base de la actividad comunitaria, al menos en los Estados Unidos, y una salvedad aquí, yo hablo mucho de realidades norteamericanas. Ustedes tropicalícenlo en las cabezas, digamos, piensen cómo se adapta a las realidades latinoamericanas, que yo no soy experto en eso, ¿no es cierto? Pero el antisemitismo lo que hace es colapsar una doctrina que la comunidad judía latinoamericana, norteamericana usó desde los años 60, ayer vieron lo de Heschel, de alianzas
con otras minorías o otros grupos marginales y otros grupos progresistas. Nos dimos cuenta que esas alianzas no existen. Y como hablaba ayer Ariela, nos encontramos en, digamos, alianzas con cristianos evangélicos, que nunca pensamos, o sea, que iban a estar en nuestro mismo campo, porque en realidad discordamos con ellos en muchísimos aspectos. Entonces, y la idea de que si nosotros somos aliados, por ejemplo, de algún grupo minoritario, después ese grupo minoritario va a salir en nuestra defensa, se rompió. Fue un mito que desapareció por completo. Simultáneamente, algo que genera una gran oportunidad, pero también una gran incertidumbre, es lo que se llama en los Estados Unidos The Surge. The Surge, no sé cómo traducirlo, pero es la especie del resurgimiento, piénsenlo así. Hay un resurgimiento del interés judío en las comunidades americanas muy, muy fuerte y no visto desde hace décadas. Por ejemplo, Hillel creció en participación un 25% desde que la guerra empezó. O sea, los judíos necesitan ir a espacios comunitarios. Hay un 38% de suba de inscripciones en escuelas judías. Inscripciones, y esto es muy interesante, no son inscripciones de cero, son transferencias. O sea, judíos que están en escuelas públicas o en escuelas privadas dicen, me quiero pasar a una escuela judía. El Central Synagogue, que es una sinagoga, digamos, importante, la rabina es Angela Buchdal, una persona muy, muy conocida, tienen un programa de estudios online, pasaron de tener literalmente 120 alumnos a tener 1.200. Lo multiplicaron por 10. O sea, la gente parece estar diciendo, ¿me odian por mi judaísmo? Bueno, veamos de qué se trata. By the way, tampoco es nuevo eso. Saben que en los años 30, esto es lo que no se sabe mucho, en los años 30 hubo un resurgimiento judío en Alemania y Austria muy, muy fuerte, porque los judíos estaban excluidos de la sociedad general, entonces se volvieron internamente hacia la comunidad. Por ejemplo, todos los catedráticos judíos, todos los que no podían enseñar en las universidades, se enseñaban en los colegios judíos, que se convirtieron en los mejores del país. O sea, salvando las distancias, no estamos en el año 30, pero hay ese resurgimiento. Y la gran pregunta, la gran incertidumbre en cuanto al planeamiento estratégico es, ¿esto también es un momento en el tiempo que en 6 meses va a pasar? ¿O es una nueva realidad? En Buenos Aires pasó, yo me acuerdo cuando fue lo de la AMIA, hubo 2 cosas, hubo miedo por un lado, pero hubo un resurgimiento. En esa manifestación contra el atentado había miles de judíos que nunca habían participado en nada y salieron a la calle. Entonces, ¿vamos a poder capitalizar el surge o no? Hay también nuevas realidades en fundraising. Y hay nuevas realidades en dos puntos de vista. Por un lado, ustedes lo ven en sus comunidades seguro, hay necesidades que no había antes. Digamos, Israel se convierte nuevamente en un recipiente mucho más alto de filantropía judía. Digamos, Israel había bajado a representar más o menos el 20% de la filantropía judía. Desde la guerra representa casi diría el 50%. O sea, volvió a lo que era en la época de la guerra de Yom Kippur, más o menos, donde la filantropía judía americana iba al 50-60%, iba para allí. Entonces, eso es un tema. Hay menos dinero porque va para necesidades allí. Pero por otro lado, hay más dinero porque hay un fenómeno de desinversión de instituciones no judías que son consideradas cómplices con el antisemitismo. Las universidades son el caso más obvio. Hace 2 semanas hubo un caso de un donante de Columbia que hizo una donación de $260 millones a Bar-Ilan. Se lo sacó a Columbia, se lo dio a Bar-Ilan. La Berry Foundation, $89 millones para el Columbia Center for Diabetes, lo canceló y lo va a dar al norte de Israel.
En fin, en todas las en especial universidades, pero no solamente. Las universidades llega a las noticias, pero no es solamente allí. Mucha gente, por ejemplo, que donaba a causas de justicia social, donde las organizaciones salieron con declaraciones antisemitas, dejaron de fondearlas. Entonces, eso también es una oportunidad. Y una cosa, vamos a ir un poco más rápido, una cosa que también es importante es que la polarización en el mundo judío se exacerbó muchísimo desde la guerra. Es decir, vivimos en tiempos de altísima polarización por la dinámica de las redes sociales, por el caos epistemológico, etc. Lo que pasó después durante la guerra es que por un lado hay gran unidad, pero por otro lado la polarización de las diferencias se hace mucho más fuerte. Por ejemplo, antes, como ayer decía Alberto, creo que era, uno podía discutir con un post-sionista o con un anti-sionista y era folclórico, era gracioso. Ahora no es gracioso, ahora te parece mortal. Ahora decís, ese tipo quiere que yo me muera. Ese tipo es un genocida aliado del Hamas. Entonces, la pregunta es, y esto también es una realidad mucho más fuerte en los Estados Unidos que en las comunidades latinoamericanas, es si va a haber realmente una ruptura entre los grupos sionistas y los grupos antisionistas. Es decir, ¿y dónde se va a dar esa línea de ruptura? En los Estados Unidos es muy claro. Hay grupos como Jewish Voices for Peace, If Not Now, que la mayoría de la comunidad judía los considera fuera, outside of the pale, o sea, fuera del círculo, digamos, ¿no? ¿Eso va a afectar también en vuestras comunidades? ¿Va a pasar? ¿Va a haber comunidades que se van a fracturar por su relación al sionismo o no? Y de la misma manera, va a haber comunidades que se van a fracturar como reacción a una eventual subida del fascismo israelí. Es decir, si Ben Gvir se convierte en primer ministro, God forbid. O sea, puede haber fracturas en las comunidades entre gente que diga, yo con ese gobierno no me relaciono. Yo en Jeffen, por ejemplo, yo decidí que no voy a tener relación con nadie de ese partido. Con el Likud sí, pero con ese partido no. Con partidos que son, digamos, antisionistas de cada lado, porque Ben Gvir también es antisionista, porque el sionismo es un movimiento democrático. Si no sos democrático, no sos sionista. En fin, pero más allá de es tal o cual persona, la pregunta es, ¿vamos a poder mantener cohesión comunitaria o estamos yendo a un momento como hubo en el pueblo judío en el pasado? O sea, los Karaim en el siglo X decidieron que no creían en el Talmud y hubo un cisma, hubo una separación. Los cristianos creían que Jesús era el Mesías y hubo un cisma, una separación. Bueno, puede ser que haya una separación entre gente que diga el sionismo es parte esencial en el judaísmo y los que digan que no. Ahora, incertidumbre no es fatalidad. Es decir, todo esto, lo que va a pasar con estas incertidumbres, en realidad depende en gran medida de lo que hagamos nosotros. Digamos, es verdad, el antisemitismo no lo controlamos nosotros. Y esto es un poco complicado, pero el antisemitismo ni lo generamos ni lo combatimos. Pero podemos hablar de eso en otro momento. Combatir antisemitismo es bastante complicado. Nunca hubo más organizaciones combatiendo antisemitismo y nunca hubo tanto antisemitismo. Entonces ahí te muestra que en realidad nuestra capacidad para combatir antisemitismo es muy limitada. El antisemitismo es un problema de la sociedad, no es un problema de los judíos. Pero, más allá de eso, lo que nosotros hacemos con eso, cómo nosotros reaccionamos a la incertidumbre que genera ese antisemitismo, es decisión nuestra. Y lo que va a pasar con todas estas cosas, el search, ¿va a seguir o no? Y depende. Si hacemos las cosas bien, va a seguir. Si hacemos la cosa mal, no. Es decir, entonces, ¿cómo uno puede operar? ¿Tengo 2 minutos más?
¿Cómo uno puede operar en este contexto? Porque si estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer es aprovechar este momento de incertidumbre y lo que dicen los gringos leverage, o sea, no sé cómo se dice la palabra, apalancar la incertidumbre para generar cosas positivas, tenemos que tener una forma diferente de manejar las instituciones. Tenemos que entender que los mecanismos de liderazgo y management que teníamos hasta el siglo XXI estaban adecuados a contextos de mayor estabilidad que la que tenemos hoy en día. O sea, las comunidades judías en su gran mayoría siguen el paradigma de las organizaciones industriales, ¿no es cierto? O sea, una centralización, estructura piramidal, alguien en el top, digamos, que por lo general es un hombre blanco, digamos, el alpha male, que es el que lidera, hay una unidad de mando, cada uno sabe lo que tiene que hacer, hay muy poca creatividad. O sea, hay creatividad, pero la creatividad pasa en los márgenes un poco. Es un sistema de management que no es ni bueno ni malo. O sea, era muy bueno en contextos estables de baja incertidumbre. Y no sirve más en contextos de alta incertidumbre. ¿Y qué podemos hacer para liderar mejor en el siglo XXI en contextos de alta incertidumbre, sean incertidumbres estructurales como las que hablábamos al principio o incertidumbres que surgieron a raíz de la guerra? Hay algunos elementos, algunas cosas que podemos aprender. Primero, y esto por ahí es lo más importante de todo, la diversidad cognitiva es fundamental. October 7 pasa fundamentalmente por falta de diversidad cognitiva. Es decir, todo el liderazgo, más allá de lo que uno piense de Netanyahu, y muchos de ustedes saben lo que yo pienso de él, más allá de eso, el problema es que en todo el equipo gubernamental, desde el ejército, el Shabak, los ministros, el primer ministro, todos, pensaban lo mismo. Todos habían comprado la misma concepción, que era que jamás no estaba interesado en una guerra. Si hubiese habido diversidad cognitiva, alguien hubiese dicho, paren un momento, ¿estamos seguros de esto? Porque yo tengo otra teoría. ¿No es cierto? En momentos de alta incertidumbre, la diversidad cognitiva es fundamental. Y aplíquenlo a cualquier ámbito de la vida. ¿Va a haber más antisemitismo o no? Si todos pensamos que la respuesta es una, vamos a generar estrategias que si la respuesta es la otra, todo se cae, todo se desarma. Miren, Motorola creó el primer celular y casi quiebra porque no tenían diversidad cognitiva y pensaron que el futuro del celular era el celular satelital, no el GSM. Entonces invirtieron toda la compañía en el celular satelital. Y hubo un momento en el año 98, donde Motorola casi quiebra. Y lo que lo salvó fue que a alguien se le ocurrió hacer el Razr. ¿Se acuerdan? Ese teléfono chiquito que se abría así. El Razr. Sí, el sapito. Eso salvó la compañía porque alguien en el sótano dijo, por las dudas hagamos otro que sea GSM, just in case. Bueno, esto nos pasa en las comunidades todo el tiempo. No tenemos diversidad cognitiva, entonces generamos productos que son restringidos, que si las circunstancias cambian, el producto no sirve. Bueno, imagínense una compañía de coches invirtiendo todo en vehículos a gas. Y después salen los vehículos eléctricos. Los vehículos a gas se los mete, ¿saben dónde? O sea, entonces, esto es fundamental. Así que piensen en sus comunidades, en sus comisiones directivas. ¿Tienen diversidad cognitiva? ¿O son todos gente mayor de 60 años, de una cierta grupo étnico, en fin? ¿Son todos hombres, son todas mujeres, son todos jóvenes? O sea, tiene que haber diversidad cognitiva. Después, lo que salva muchas veces los impactos negativos de la incertidumbre es tener estructuras de comunicación fluidas.
Una cosa que pasa, por ejemplo, en muchos desastres naturales es que las comunicaciones se quiebran. Ahora, esto no se construye cuando viene el terremoto, esto se construye antes. Entonces, en momentos de alta incertidumbre, ustedes tienen que preguntarse, ¿tenemos estructuras de comunicación que incluyen a todos los stakeholders, a toda la gente que tiene algo que ver con la actividad de ustedes? Es fundamental. Y es lo que salvó a Israel cuando el gobierno falló. Que todo el sistema, lo que se llama el third sector, el tercer sector, el sector filantrópico, el sector de non-profit, las amutot, Ahim Laneshek, etc., tenían estructuras de comunicación fluidas. Entonces, Ahim Laneshek, mientras el gobierno dormía, Ahim Laneshek pudo reclutar miles de personas para ir a voluntarizarse en el sur. Pero porque tenían estructuras de comunicación. Si no, no es que lo inventaron en el momento. Las estructuras para trabajar en momentos de gran incertidumbre tienen que ser flexibles. Digamos, las estructuras piramidales, digamos, restringen información. En cada fase de la pirámide pasa menos información y tarda tiempo. ¿No es cierto? Hay muchos momentos en esa pirámide en donde la información se detiene, se analiza y se pasa para arriba o para abajo. Eso nos sirve en un momento de gran incertidumbre. Necesitamos que haya comunicación interna y que haya liderazgo distribuido. Es decir, también, octubre 7, un tipo como Yair Golan, por ejemplo, que no era líder de nada, era líder informal en Ahim Laneshek, no tenía un cargo, no tenía autoridad formal, tomó liderazgo. Es decir, digamos, octubre 7 es un momento extremo, pero lo que tenemos que generar en nuestras comunidades es situaciones en donde gente en diferentes espacios de la cadena pueda tomar liderazgo. Hay que convertir el liderazgo en una actitud y no en una posición. Sumamente importante. Después, hay que tener capacidad, hay que tener planes, hay que tener cosas, por ejemplo, para poder responder a una crisis. Y esto los filántropos, digamos, por ejemplo, es una de mis grandes batallas, porque los filántropos no quieren financiar capacidad, no quieren financiar overhead. Dicen, no, esto es overhead, no queremos dar plata para esto. Pero lo que te salva en una crisis es el overhead. ¿No es cierto? El hecho que haya redundancias, por ejemplo. Esto pasó mucho en el sur. En el sur, por ejemplo, Maguen David Adom no tenía redundancias. Entonces, los primeros socorristas salen, los matan, y no hay ambulancias, porque Maguen David Adom no tenía suficiente redundancia, no tenía suficiente capacidad. Estoy simplificándolo, pero básicamente para que entiendan el concepto. Tiene que haber capacidad. John Ruskay, el presidente de la Federation de New York, que tuvo un programa muy, muy bueno después de 9/11, cuando le preguntaban, ¿cómo hiciste para estar ahí en el momento en 9/11 respondiendo a la crisis? Dice, porque estaba ahí en 9/10. O sea, estaba el 10 de septiembre preparado. Entonces, cuando vino el 11 estaba preparado. Acá es lo mismo. ¿Estamos preparados para una crisis? ¿Tenemos capacidad para responder a una crisis? Y después, dos últimas cosas. Hay que pensar en términos de escenarios. O sea, el planeamiento estratégico tradicional es secuencial. O sea, hay análisis, evaluación, diagnóstico, planeamiento, implementación, feedback, empezar de nuevo. El proceso dura 2 años. En momento de alta incertidumbre, cuando llegás a la implementación, el diagnóstico ya no sirve, ya es obsoleto. Entonces, pensar en planeamiento estratégico tradicional no sirve. Lo que hay que hacer es pensar en términos de escenarios futuros que pueden cambiar todo el tiempo. Es una forma, no solamente una técnica, bueno, hagamos escenarios, es una forma de pensar, es una forma de procesar información. Siempre hay que estar pensando, what if, ¿qué pasa si? ¿No es cierto? Después, lo que hablábamos ayer, hay momentos de alta incertidumbre que generan muchísima ansiedad,
Vivimos en una época de muchísima ansiedad. Hay un libro que les recomendé a algunos ayer, se llama The Anxious Generation, de Jonathan Haidt, donde habla de la gran ansiedad que tiene la gente hoy en día. Y la ansiedad viene por cosas estructurales, esta cuestión de tener que construirse a sí mismo todo el tiempo, vivir en contextos de muchísima incertidumbre. Entonces es importante que los líderes se cuiden a sí mismos, y yo soy el peor ejemplo porque no lo hago, que se cuiden a sí mismos, que tomen tiempo, que cuiden a su staff. O sea, care and empathy. Empatía es muy importante en estos momentos de crisis. Y después hay que pensar en que hay respuestas sistémicas. Es decir, hay cosas que tienen que ser hechos por un sistema entero. Hablaban antes de social media. Social media es demasiado grande para que una comunidad sola lo haga. Es un problema enorme. O sea, hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo, 15 millones de judíos. Hay 600.000 palestinos en Chile, 8.000 judíos. Imposible que los judíos de Chile hagan eso solos. Hay cosas que requieren respuestas globales. Hay cosas que requieren respuestas globales y cosas que, en lo contrario, las respuestas globales no sirven. Entonces hay una dinámica de globalidad, de hiperglobalidad y hiperlocalidad. O sea, son nichos y respuestas sistémicas. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Se van de acá, un poco tostados, van a la playa, se recuperan de la resaca y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Primero, pensar, ¿qué podemos hacer local y qué podemos hacer regional o internacional? ¿Qué mecanismos? Uy, mirá, disculpen por los typos, por los errores. ¿Qué mecanismos tenemos hoy en día, de los que hablábamos antes, y cuáles nos faltan? ¿Cuáles tenemos que desarrollar? ¿Cómo podemos aprovechar el resurgimiento de interés judíos? ¿Cómo podemos aprovechar los cambios filantrópicos? O sea, yo les puedo asegurar que todos estos fulanos que están diciendo no le doy más plata a Harvard, en 2 años le van a dar de vuelta plata a Harvard. O sea, se olvidan, y entonces este es el momento para esa gente. Y después, ¿cómo testeamos nuestras estructuras comunitarias, de pensamiento, etcétera, para ver si pueden resistir crisis y se pueden lidiar con incertidumbre? Y un último pensamiento que es el siguiente. Digamos que ustedes viven en el siglo XV, ¿no es cierto? El siglo XV, digamos, agarrás a cualquier persona que vive en ese siglo y le preguntás qué es lo que está pasando en tu siglo, te hablan de la Guerra de los 100 años. Fue una guerra horrible, digamos, europea. Además había plaga al mismo tiempo. Esto dominaba la atención de la gente en el siglo XV. Cualquiera te diría que lo más importante que estaba pasando en el siglo XV era la plaga y la Guerra de los 100 años. Pero en realidad, lo más importante que estaba pasando en el siglo XV, ¿qué es esto? La invención de la imprenta. En 1453 la invención de la imprenta, que cambió el mundo muchísimo más que la Guerra de los 100 años. Y hoy en día nos pasa algo similar. Tenemos que responder a todas las incertidumbres, a la Guerra de los 100 años, digamos. Esta es una guerra de los 9 meses por ahora. Tenemos que responder a eso. Tenemos que responder a lo más inmediato. Pero tenemos que entender que mientras respondemos a los más inmediatos, hay cambios profundos que se están generando y como Gutenberg se están generando en una pieza oscura en una pequeña ciudad alemana. O sea, esto estaba pasando fuera de la atención de la gente. La atención de la gente estaba en la Guerra de los 100 años, Gutenberg estaba en Mainz, en un taller, digamos, generando la imprenta. ¿Dónde están hoy en día, en sus comunidades, los equivalentes a esos talleres? ¿Dónde se están desarrollando las ideas, las tecnologías, los pensamientos que van a transformar el futuro? Y solamente prestando atención muy especial a los márgenes de las comunidades, van a poder ver los Gutenbergs del siglo XXI. Y Mario me está mirando que si sigo hablando me mata. Así que... Muchísimas gracias, Andrés.